El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 15 de 1 de Corintios y tengo que reconocer honestamente, amigos, que estos capítulos no son tan fáciles. Generan mucha polémica, mucha controversia, mucha contradicción. Seguramente muchos de ustedes dirán, no estoy de acuerdo con el pastor Misael en esas explicaciones que ha dado. No se preocupe por eso. Esté tranquilo, siga adelante haciendo su ministerio. Cada uno debe trabajar con libertad, cada uno debe tener conciencia, claridad, pero eso sí, que lo que usted esté haciendo le dé paz en su corazón. No busque la paz en el corazón de los demás, busque la paz en su propio corazón. Pero tengo que referirme que estos capítulos siempre generan mucha discusión y mucha polémica en lo que tiene que ver con el manejo de los dones, lo que tiene que ver con el fortalecer los demás, todo esto, como el ejercicio de estos dones, de estos ministerios al interior de la iglesia, la diferencia entre el don de profecía y el profeta, los fines y las finalidades que cumple la profecía. Todo esto, cuando no se tiene la madurez suficiente, se genera mucha inconformidad, se genera mucha confusión, se generan errores doctrinales, se generan divisiones, se generan falsos profetas, falsos maestros, se generan estigmatizaciones y muchas cosas. Pero ya pasamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15, Pablo nos va a hablar de las buenas noticias sobre Cristo. Hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva. Siguen creyendo, es lo que les anuncié. Y no habrán creído en vano nada de lo que les he dicho. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dice las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos, todos están vivos, otros ya han muerto, dice Pablo cuando escribe en ese momento. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. Entonces no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. Bueno, ¿de qué se trata esta primera parte? Entonces el primer párrafo, ¿de qué se trata? Que él quiere volver la atención de los corintios al punto central de la cristología. Al punto central de la cristología. Yo quiero que tú sepas esto. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si cambiaste tu manera de pensar y de vivir, no te preocupes si no eres profeta, si no sabes interpretar profecías, si no tienes don de lenguas, si no tienes don de sanidad, si no tienes palabra de sabiduría ni palabra de revelación. Es decir, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos y reconviniéndolos ahora frente a todos estos capítulos que pasó ahora, con todos estos dones y todas estas cosas, es porque seguramente hay personas que dicen, entonces yo no estoy en nada, yo en la iglesia realmente no sirvo en nada, yo no tengo don de lenguas, yo no interpreto lenguas, yo no tengo don de sanidad, yo no tengo don de milagro, yo no tengo palabra de sabiduría, yo no tengo palabra de ciencia, yo no tengo don para dirigir, para presidir, yo no tengo don para exhortar, entonces yo como que soy un mal cristiano. No, él dice, quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Sé que hay en las congregaciones personas que nunca las han puesto a dirigir siquiera una oración adelante. Sé que hay personas en la congregación que nunca los pasarían a dirigir ni siquiera un coro. Sé que hay personas en la congregación que nunca los pondrían a que expliquen ni siquiera un versículo.
Sé que hay personas en la congregación que nunca se atreverían ni siquiera a pasar a dar un testimonio. No se sienten seguros, aunque han recibido de la gracia del Señor. Pero ¿qué es lo que quiere Pablo afirmarle a los corintios aquí? Que yo quiero resaltar y señalar hoy aquí. Hermano querido, lo más importante es que tú tengas la salvación en Cristo Jesús. Que estés seguro de tu salvación. Y la salvación no depende de Dios. La salvación depende de nosotros. Porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y si nosotros aceptamos esa obra redentora de Cristo en nosotros, entonces Él vive en nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado todos nuestros pecados y somos nuevas criaturas. Y esto es lo más importante, que nosotros creamos en ese mensaje, pero que también creamos que Jesús fue enterrado y que resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y que creamos que se le apareció a Pedro y a los 12 y después que se le apareció a más de 500 y que muchos de ellos para ese tiempo estaban vivos. Cuando Pablo estaba escribiendo todavía estaban vivos y otros ya habían muerto. Y que luego Cristo se le apareció a otros de los discípulos y que por último se le apareció a Pablo. Si nosotros logramos creer eso, así nunca tengamos una revelación nueva, no tengamos una profecía, así nunca nosotros hablemos en nuevas lenguas, tenemos problemas. No vamos a tener problemas, porque lo más importante es lo primero. Lo primero es lo primero. La base del cristianismo está en el plan de redención. La base del cristianismo está en la muerte de Cristo. La base del cristianismo está en el poder de la sangre para perdonar, para limpiar nuestros pecados. El poder de ese evangelio, la base fundamental de ese evangelio está en la obra redentora de Cristo. Eso es. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces lo que Pablo quiere es reconvenirlos a todos ellos y decirles finalmente, después de todos esos capítulos donde habla de tantas cosas, de dones, de un don, de otro don, y de cómo funcionan y cómo operan todos estos dones, y que hay gente que no distingue entre un don y un ministerio, y quién da el don, quién da el ministerio, y cómo hacer esto y cómo hacer aquello, que eso requiere ya de cierto nivel de cultura y de doctrina. Pero no importa, lo que usted tiene que creer firmemente es que Cristo murió por ti, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió y que Cristo volverá. El tema de la cristología es la base de nuestra fe, amigos. Si crees esto, tú estás listo, tú estás preparado. Dice, porque yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero ¿qué sucede? Que él finalmente entendió cuando Cristo se le reveló. Cuando Cristo se le reveló, no lo llamó como uno de los 12 discípulos. No. Para ese tiempo Pedro andaba en otro cuento. Pablo andaba en otro cuento, en otra historia. Pero cuando el Señor se le revela, ahora Pablo tiene un encuentro con Él y su vida es completamente transformada y cambiada y se convierte en un hombre que le son revelados secretos y misterios del reino de Dios y son alojados en su mente, en su corazón y en su espíritu. Por eso es que Él quiere que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra del Señor y que esa palabra y ese mensaje transformador y renovador es el que debe fortalecer nuestra vida y debe ayudarnos a nosotros, cambiarnos, transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Entonces no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído y yo hoy estoy anunciando ese mensaje poderoso del Señor, del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó y por ese poder Jesús hizo milagros, señales y prodigios y ha prometido estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta palabra que consorta, que consuela nuestras vidas, que nos ayuda a entender cada día nuestra posición en Cristo, lo que somos y lo que hemos recibido de ti. Gracias por esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.